Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí con ustedes en este evento de la FIL para llevarles un poquito de lo que se vivió en los años 90 respecto a eventos astronómicos. Y uno de ellos fue precisamente el impacto del cometa Schumacher-Levy 9 en Júpiter, que de hecho este año cumplió en julio el 30 aniversario de ese impacto. Y fue algo espectacular. Me voy a permitir pararme para poder enseñarles aquí algunas imágenes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente con este impacto? A ver, ok. El impacto se dio del 16 al 22 de julio de 1994. Aquí podemos ver algunas imágenes del impacto de fragmentos de este cometa y cómo fueron dejando esas cicatrices en la parte del hemisferio sur de Júpiter. ¿Por qué fue tan importante? Bueno, porque fue la primera colisión entre dos cuerpos del sistema solar que se haya observado. El impacto, aparte, fue pronosticado porque el cometa fue descubierto antes, se pudo trazar qué es lo que había pasado con el cometa antes de que se fuera descubierto y por estudios de la mecánica celeste de este objeto, se dedujo que iba a impactar contra Júpiter. Y obviamente generó una gran cobertura en medios de comunicación. Esta imagen que ven aquí es la imagen de astrónomos de la NASA con la tecnología de la época, viendo precisamente el impacto que están viendo en esta diapositiva. Y como pueden ver, pues causa un gran impacto en los medios del momento. ¿Cómo fue descubierto? Este cometa tiene dos apellidos por Caroline y Jun Schumacher, que eran pareja, ellos trabajaban en Monte Palomar, y David Levy, que también era un astrónomo y se dedicaban a encontrar cometas. Fue descubierto entre el 18 y el 24 de marzo del año anterior, un año antes del impacto, y es por eso que tuvo, digamos que todo este cubrimiento mediático. Y el Schumacher-Levy 9 estaba girando, en lugar de alrededor del Sol, como todos los cometas que conocemos, descubrieron que estaba girando alrededor de Júpiter. Entonces, eso fue una cosa sensacional. Y un dato interesante es que los restos de Eugene Schumacher fueron cremados y parte de esos restos fueron llevados por una sonda, la Lunar Prospector, y fueron esparcidos en la superficie de la Luna. Es la única persona en la historia que tiene sus restos o parte de ellos en otro cuerpo del sistema solar. Siguiente, por favor. Un dedo salvador por ahí, por favor. Houston, we have a problem. Espero que no sea un cometa. A ver, ya se atoró. Ni para atrás ni para adelante. Bueno, creo que voy gritando siguiente. Ahí está, creo. Perfecto. Entonces, el cometa, resulta que cuando lo descubren, ve la órbita que tenía y deducen los astrónomos de ese momento que fue capturado de una órbita solar, o sea, sí estaba girando alrededor del Sol entre 1960 y 1970. Pero en cierto momento se acercó tanto a Júpiter en julio del 92 que fue fragmentado, fue destrozado. Y eso fue lo que al final descubrieron los astrónomos. El nombre oficial de este cometa era P. Schumacher-Levy 9. ¿Por qué P? Porque era un cometa periódico y era el noveno que esta tripleta de astrónomos describían de esta forma. Y cuando lo descubrieron, consistía en 20 fragmentos. Esta es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble, que también tenía poco tiempo de haber sido lanzado. Esta imagen es de marzo del 94. Y aquí pueden ver, pues, en lugar de un cometa, como estamos acostumbrados con un núcleo y una cauda, pues un montón de cometitas en realidad que pertenecen a todos los fragmentos de que fueron despedazados por Júpiter. Y eso es un acercamiento de un par de esos fragmentos, porque en realidad tuvieron una evolución. Este es uno, este es otro, y podemos ver cómo desde julio del 93 hasta mayo del 94 se fueron separando, se fueron fragmentando en más piezas, y por ejemplo de que estaban juntitos, pues se fueron elongando en su caída hacia Júpiter.
Esa es otra imagen del telescopio espacial Hubble también, pero ya en mayo del 94, un par de meses antes de la colisión. Y los fragmentos fueron denominados con letras del abecedario. Faltan unas letras por ahí, pero bueno, esas son cuestiones técnicas. A, B, C, D, bla, hasta la W. Algunos en el proceso tuvieron que ser nombrados Q1 o Q2, por ejemplo, estos de acá, porque en el paso de que fueron descubiertos, también se separaron y también se fragmentaron. Entonces, como pueden ver, toda esta hilera de pequeños cometitas estaban encaminados hacia Júpiter para su colisión. Y la colisión pues, fue anunciada y empezó el 16 de julio del 94. Esa es una imagen del primer impacto, del impacto del fragmento A, el 16 de julio. Y aquí pueden ver una plumita en la parte del hemisferio sur de Júpiter. Cabe señalar que en el momento del impacto, Júpiter, a pesar de que tenemos instrumentos muy poderosos, pues se encuentra a 767 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces es una distancia muy considerable pues, para poder ver algo por el estilo. Aquí hay otros ejemplos de otros impactos. Por ejemplo, este fue el impacto del fragmento H, un par de días después, el 18 de julio, y en general todos tenían las mismas características. El impacto tenía una velocidad de 60 kilómetros por segundo, rapidísimo. La temperatura que alcanzó a la hora del impacto y entrar en la atmósfera de Júpiter era más o menos de 30.000 grados, levantando plumas de más de entre 2 a 3.000 kilómetros de altura. Y cada impacto generó el equivalente a millones de megatones de dinamita, ¿no? O de bombas atómicas. Aquí está otro ejemplo del impacto del fragmento Q1, el 20 de julio del 94. Aquí podemos ver la pluma que levantó y solamente como referencia, aquí les puse el tamaño de la Tierra para que se den cuenta realmente del impacto y de lo que fue realmente este impacto en Júpiter, ¿no? Y aquí podemos ver, esa es una imagen en el infrarrojo, es la parte del espectro electromagnético que está un poquito más hacia el rojo de lo que podemos ver. Y aquí se pueden ver las cicatrices que fueron dejando los anteriores impactos. Cabe señalar que Júpiter rota, o sea, su día es bastante rápido, en lugar de 24 horas es de 10 horas, y es por eso que esas cicatrices pues, se iban viendo mientras iban sucediendo. También por casualidad, una sonda que la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzó anteriormente iba en camino hacia Júpiter. Era la sonda Galileo. Y desde su camino pudo ver los impactos. Los impactos, la mayoría pasaron en la parte que no se veía, digamos, que no le estaba dando el sol. Pasaban en la parte de la noche del planeta. Pero ahí se pueden ver las plumas y cómo Galileo fue viendo esos impactos. Y también fue la primera vez que pudimos ver a través de sondas espaciales, de telescopios espaciales y de telescopios en la Tierra, pues este fenómeno tan interesante. Ese es el mismo impacto, pero visto por el telescopio espacial Hubble, el mismo 22 de julio. Y también aquí los astrónomos no solamente vemos los impactos en digamos que de una sola forma. Los podemos ver con un telescopio a luz natural, pero los astrónomos lo que utilizamos son diferentes filtros o bandas. Y cada banda nos va dando información de las propiedades químicas y lo que va pues, sucediendo en esos impactos. Entonces pueden ver que en esta secuencia del tiempo, desde 803 hasta 823, podemos ver como en diferentes filtros se ven de diferentes formas. Eso tiene implicaciones físicas diferentes. Podemos ver también nubes de metano, en fin, análisis que en su momento los científicos les sirvió mucho para poder estudiar cómo pueden ser estos impactos en un planeta. Esta es una imagen bastante bonita ya del telescopio espacial Hubble, precisamente del impacto del fragmento G, que fue el 18 de julio. Aquí apenas se está viendo la plumita que venía saliendo de cómo Júpiter va dando la vuelta. 1.5 horas después, el mismo impacto, pues ya se ve esta cicatriz bastante grande en el planeta. 3 días después, recuerden que Júpiter gira bastante rápido, vemos el impacto, la cicatriz del impacto G, pero también el de otro impacto, del fragmento L. Y esto fue lo que empezaron a ver todos los astrónomos. Todas esas cicatrices que fueron dejando todos estos fragmentos en su atmósfera. Y esas cicatrices duraron muchísimo tiempo, duraron meses. Las marcas fueron visibles incluso hasta finales o principios del 95. Esta es la evolución del sitio de impacto de G en Júpiter.
al mismo día del impacto, el 23 de julio, algunos días después, 30 de julio y el 24 de agosto. O sea, todavía había todas estas marcas que sucedieron en la atmósfera de Júpiter precisamente por los impactos. Y bueno, también tuvo un gran impacto social, como se mencionó anteriormente. em, Tuvo mucha cobertura en los medios. Incluso la banda británica de The Cure, banda de rock, hizo una canción que se llamaba Jupiter Crash, precisamente en honor al impacto. Tuvo mucho impacto en los medios y tengo que decir la verdad, fue una de las cosas que a mí me dejó una marca para ser astrónomo. Me interesé en la astronomía, me interesó toda la ciencia planetaria y fue uno de los eventos junto con el eclipse del 91 que ya van a hablar ahora que me marcó en ese aspecto. Y pues ahora esperemos que también de toda esta serie de conferencias y de pláticas acerca de astronomía, pues también marque a nuevas generaciones para que puedan descubrir más eventos astronómicos y no solamente en esta década, sino en el futuro. Muchas gracias. Súper interesante. Ahorita le vamos a pedir a Lilia Montoya si nos habla de los océanos fuera de la Tierra. No, Hola, buenas tardes. Mientras inicia mi ponencia, bueno, le agradezco su presencia, su participación y quería comentar algo igualmente personal. Yo soy un sujeto control, soy una persona experimental, entonces saben que hay control positivo, control negativo. Cuando estaba en el bachillerato, en las aptitudes y la evaluación me enviaban a ciencias sociales. Sin embargo, leí todo lo que tenía que ver con Cosmos, Carl Sagan y aquí estoy. Entonces, no desistan, se puede. Bien, entonces mi ponencia justamente es sobre la aportación, la novedad. Una de las novedades en esa década concurrió respecto a los satélites de hielo, lo que ahora ya se conoce como exoocéanos, mundos ajenos a la Tierra, incluyendo nuestro sistema solar, que cuentan con una cantidad de agua en volumen, por el caso Europa, satélite de Júpiter, que cuenta con un volumen, un océano de mayor volumen que el de la misma Tierra, en varias veces. Em, y, es que no es señalar, disculpen. La década en la que nos estamos colocando es en los noventas, como bien saben, y el precedente a todo esto fue Voyager. Previo a esto, la astrobiología, esto sobre la búsqueda de vida fuera de la Tierra, se centraba gracias, en Marte. Y con Voyager nació la visión de que podía haber agua sin el calor del interior del sistema solar. Y esto es por un calor que se llama mareas gravitacionales. Aquí adelante lo voy a mostrar. Y la misión espacial que contribuyó y que nos dio novedades y novedades al respecto fue Galileo. Em, y quien fue una segunda ola al respecto fue Cassini-Huygens, que encontró evidencias de agua en Encélado y que las condiciones de formación de Encélado son, digamos, menos favorables con respecto a Europa para que haya agua líquida y sin embargo Encélado presenta evidencias de agua líquida. Entonces, son sitios de prospecto de interés para la exploración. Y bien, todo comenzó con Voyager y lo que se sabía respecto a esto era que era una superficie muy, muy joven y la teoría y las imágenes reflejaban esto. Em, y con Galileo se encontró, esto es, del interior hacia el exterior, los satélites galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Calisto. Io es un satélite con una superficie que se está renovando con mayor frecuencia con respecto a este extremo de acá, que encontramos mayor craterismo de impacto. Y en los dos
paneles de en medio, Europa y Ganímedes, indican que hay debajo de una capa de hielo, hay un material fluido o semifluido que, em, em, que por los modelos de formación serían hielos, entonces agua. Es la explicación más plausible. Y hacia finales de esta década se confirmó en el caso de Europa que hay un campo magnético inducido. Y bueno, sobre el origen de estos océanos es un fenómeno que se llama mareas gravitacionales, que recordemos el modelo de la tarde de hoy, que es el chicle, se deforma por influencia gravitacional tanto del conjunto de satélites de los otros satélites galileanos como Júpiter. Hay hay un movimiento, el satélite se está trasladando y está sincronizado, entonces del interior al exterior, Io da una vuelta, Europa da dos, así sucesivamente. Entonces, este movimiento en armonía, eh, periódicamente estos satélites están sujetos a este tirón gravitacional y termina calentándose y es lo que funde el agua. Por tanto, estos objetos que se encuentran en el exterior del sistema solar tienen calor que no depende exclusivamente del Sol. Por tanto, la zona habitable está extendida. Bien, y esto hay por varias líneas de evidencia. En Europa se ha confirmado rasgos geológicos, em, que es, digamos que abajo hay algo fundido que no permite que haya elevaciones, no hay sistemas de montaña, como montañas, no hay elevaciones, la altimetría es baja y hay algunas regiones que son caóticas que indican como que hay algo algo similar al tectonismo. Esto que se ve ahí son bandas, se quiebra el hielo periódicamente y se ven crestas. Ok. Entonces, el escenario digamos, la representación que hay que imaginar en estos objetos, arriba es Europa, Júpiter y Encélado, Saturno, en el caso de Europa son tres fases: núcleo, manto y corteza. Una corteza igual, el océano y una parte de hielo, y en Encélado solo un núcleo y el océano. Y bien, entonces, el agua como que está avanzado esto. Y respecto a los orgánicos, pues por los modelos de formación, se supone que sí lo cuenta. Y eso que es Europa debería contarlo. Y en Encélado ya se confirmaron diversa variedad de compuestos orgánicos. Entonces, hay experimentos también al respecto, se han observado. Entonces, esta parte la tenemos como también sustentada. Por tanto, ha ido justificando que tanto el año pasado como este ya se hayan lanzado misiones más orientadas, ya no solo a si hay agua o si podría haber orgánicos, sino ay, perdón, a valorar la habitabilidad. Y esto es muy emocionante para quienes estamos en el área. Y definir biomarcadores. Bien, entonces, colocándonos sobre esto, em, pues los satélites de hielo nos ponen a prueba sobre lo que entendemos por vida, sobre dónde se podría originar la vida o sea, en el universo, puesto que Marte siempre fue como el ejemplo inmediato, no solo por la cercanía, sino por la condición de planeta rocoso. Entonces nos pone a prueba si otro lugar en otras condiciones pudiera ocurrir. Entonces, en astrobiología tenemos conceptos ya propios como habitabilidad, bioseñales, biomarcadores es compartido con ciencias, con geociencias. Entonces,
tenemos, tenemos que indagar más al respecto sobre esto mismo, sobre habitabilidad, biomarcadores, bioseñales en esta otra zona habitable, puesto que el referente había sido Marte. Entonces aquí hay mucho por construir. Em, Bien, y finalmente en esta década, volviendo a estas innovaciones, es la penúltima diapositiva, me parece. En esta década hubo una controversia que sembró que hace como 3 años se iniciaron convenciones para definir cómo informar o los requisitos para anunciar si el hallazgo de vida fuera de la Tierra, porque hubo un anuncio en esa época que después se descartó, y el estudio de estos, en el contexto de astrobiología, como son los extremófilos, permitió el desarrollo de lo que ahora se entiende por PCR. Vivimos una pandemia y no se podría resolver, o sea, para resolver una prueba de COVID, como lo recuerdan, era con una PCR, y para hacer eso se necesita una enzima que utiliza un organismo extremófilo. ¿Y quién estudia eso, los extremófilos? Las personas que están punteras en extremófilos son astrobiólogos. Entonces, la ciencia básica nos terminó curando, ¿no? Diagnosticando el COVID. Em, y también, pues, incidió esto en la sociedad. Gracias. Bueno, buenas tardes. En lo que pone en la diapositiva, espero que los 5 que están dormidos, al menos uno despierte en el transcurso de la charla. Y los 2 que están medio dormidos, pues al menos uno nada más se duerme. Ok, bueno, entonces yo les voy a hablar sobre los eclipses. Y esto los puedo calificar como un evento o como un espectáculo cósmico maravilloso. Y quiero empezar con la siguiente pregunta. Digo, estos fenómenos, o a quién no ha fascinado estos fenómenos a lo largo de toda la historia. Estos fenómenos han sido observados desde mucho tiempo atrás. Tan atrás que estamos hablando incluso de tiempos de más de 3000 años antes de nuestra era. Déjenme ver cómo funciona. Ok, entonces estos fenómenos han sido importantes a lo largo de la historia de la humanidad. En particular, en la década de los 90. Esta fue una década marcada por una serie de acontecimientos astronómicos muy importantes, en especial que maravillaron a México, el eclipse del 11 de julio de 1991. Y también, digamos, a lo largo de la década, como han mencionado, pues han ocurrido una diversidad de fenómenos astronómicos bastante relevantes. Y bueno, empezamos por lo que es un eclipse. Un eclipse pues viene del griego, ¿no? Que lo podemos traducir como desaparición. Y entonces, los eclipses van a ocurrir cuando un cuerpo astronómico, que en este caso podría ser la luna o bien podría ser el sol, se interpone y bloquea toda la radiación del otro cuerpo, ¿no? Y entonces podemos ver que, es que no es apuntador, que uno de estos se va a oscurecer. En este sentido, nosotros podemos tener 2 tipos de eclipses. Eclipses de sol, cuando es la luna la que se interpone entre el sol y la tierra. Y por otro lado, podemos tener los eclipses de luna, que es donde la tierra se va a situar entre el sol y la tierra. Ambos fenómenos son bastante importantes, son bastante impresionantes. Solo que el primero requiere de algunas medidas de seguridad para poderlo observar. Mientras que el segundo, se me fue esto, mientras que el segundo realmente basta con mirar hacia el cielo para poder apreciar esa majestuosidad de la luna. Bueno, entonces podemos decir que los eclipses son mucho más que eventos astronómicos, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, podemos entender un eclipse como un momento que nos conecta con el universo.
Y en este sentido, nos puede hacer reflexionar sobre el lugar que ocupamos dentro de este vasto universo. Entonces, es una maravilla observar este tipo de fenómenos. Y bueno, entonces, lanzo una pregunta a la audiencia. ¿Alguna vez han sentido una emoción indescriptible al mirar al cielo y presenciar un fenómeno tan extraordinario como es un eclipse? Claro que. Entonces, yo también, yo también lo he sentido. No, y de hecho, digamos, un evento como este que fue el 11 de julio de 1991 dejó huella en mi vida y en lo que quería hacer posteriormente. Más adelante voy a continuar un poquito hablando sobre esto, ¿no? Pero al menos queda esa pregunta para que ustedes puedan reflexionar al respecto. Y entonces vamos a imaginar por un momento que la Tierra se convierte en un escenario cósmico donde ocurre un baile, una danza entre el sol, la luna, la tierra. Y entonces empieza este baile cósmico donde la luna empieza a proyectar la sombra sobre la tierra. Realmente son espectáculos bastante importantes que, como les mencioné al inicio, han cautivado a todas las civilizaciones. Y, desde luego, no están exentos de mitos, de supersticiones, pero desde luego la parte científica también ha sido importante en este sentido. Bueno, como mencioné, los eclipses han marcado el pensamiento de las personas. De hecho, han tenido el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por ejemplo, el eclipse del 21 de abril de 1325, digamos, fue importante para que los aztecas, o lo que conocemos como los aztecas, se asentaran justamente donde floreció esa cultura. Posteriormente, en 1506, un eclipse de luna fue importante para que se diera la conquista de América. ¿No? Fue muy importante, ¿no? En ese entonces, Cristóbal Colón tenía la información de que habría un eclipse de luna y entonces estaba cerca de lo que es hoy Jamaica y había ya conflictos en ese sentido. Bueno, Colón les dijo que los dioses estaban de su lado y que habría una señal, que la luna se iba a oscurecer, que se iba a tornar de un color rojizo, y bueno, eso fue suficiente para convencerlos y cambiar el rumbo de la historia. ¿No? Entonces, bueno, estos eclipses han marcado el pensamiento de más de uno de nosotros y seguramente de muchos de los estudiantes que se encuentran en este auditorio. Bueno, ahora sí, ya que hablamos de los eclipses, pues vayamos o regresemos al tema de este coloquio, ¿no? Que es la astronomía de la década de los 90. Como les mencionaba, pues el eclipse del 11 de julio de 1991, llamado el eclipse del siglo, el eclipse del milenio, fue realmente importante. Y la razón de este calificativo es por la duración que tuvo, casi 7 minutos. 6 minutos 53 segundos, donde muchas personas pudimos apreciar lo maravilloso que es la naturaleza. Y bueno, aquí rescaté una nota de periódico donde dice, paralizó a todo México el eclipse más largo del mundo. Y realmente fue muy importante. Y hubo una cobertura bastante grande de ese eclipse. Y la razón importante es que, bueno, prácticamente cubrió una región grande del territorio mexicano. Y en ese sentido podemos decir, México se vistió de gala, ¿no? Miles de personas se congregaron en diversos sitios, pero no solamente eso, millones de personas tuvieron la oportunidad de observarlo. Y entonces, como les mencionaba, pues generó gran interés mediático, cultural, pero desde luego había mitos, desinformación, supersticiones. Pero afortunadamente a nivel gobierno hubo mucha publicidad, mucha propaganda para observar ese eclipse. Bueno, en ese sentido les muestro un par de imágenes. La parte de abajo son de muy mala calidad, estamos hablando de 1991, no olviden esa parte. Y aquí en la parte de abajo vemos lo que es el centro histórico de la ciudad de Puebla. En un día normal estaría completamente abarrotado, pero ustedes pueden ver unas cuantas personas. Pero ¿qué sucede en la imagen o en la fotografía de arriba? Es la zona arqueológica de Cholula.
abarrotada de gente esperando presenciar este espectáculo bastante maravilloso. Y entonces, bueno, hay un dicho que dice, qué chula es Puebla. Y yo lo he agrandado, alargado un poquito más cuando hay interés por la ciencia. Entonces, muy gratificante ver este tipo de imágenes. Bueno, en la Ciudad de México no fue la excepción. También hubo una cobertura bastante grande, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México, en las explanadas de la UNAM, en diversos lugares se congregaron cientos y miles de personas para poder observar este gran espectáculo que la naturaleza nos pudo haber brindado. Y bueno, ¿qué sucede con los eclipses? Bueno, los eclipses no pasan de moda. La pasión por los eclipses sigue cautivando corazones y mentes después de 33 años. Y seguramente después de 25, 30 años, donde será el próximo eclipse, seguiremos viendo notas de este tipo. 33 años después, el 8 de abril de este año, como ustedes saben, también hubo otro eclipse total de sol, donde, bueno, afortunadamente la cobertura no fue tan grande como la del 91, pero es tal la pasión por ese tipo de eventos que mucha gente se desplazó a estos lugares para observarlo. En la imagen de mi izquierda, de la izquierda de ustedes, aparece la zona de Mazatlán, ¿no? Donde la gente aprovechó a hacer turismo y poder disfrutar ese escenario. Del otro lado, pues está la parte de la UNAM y también congregó mucha gente. Ahora, a diferencia de ambos eclipses, si bien tuvo o tiene mucha información, muchas imágenes espectaculares, realmente la promoción que se le dio no fue tan importante como en 1991. Y bueno, para terminar esta presentación, bueno, no puedo dejar de lado algunos mitos, creencias y demás que hay en torno a estos eventos astronómicos, principalmente los eclipses. No, realmente un gordo no va a perder peso, va a seguir siendo gordo. La única manera es dejar de comer, ¿no? Después, pues una embarazada no va a tener problemas, ¿no? Los bebés van a salir normalitos. Si los papás no los educan bien, pues seguramente no les irá bien, ¿no? Pero van a ser normalitos. La comida que se prepara durante un eclipse es tan comible o tan incomible como la que se prepara cualquier otro día o en cualquier otra hora. Después el eclipse es de mal agüero, no. Realmente nosotros definimos nuestro destino y nuestras acciones que tienen consecuencias en este sentido. Y tampoco existe relación entre los eclipses y los terremotos. Y dejo otra pregunta abierta. ¿Cuáles otros mitos conocen ustedes? Gracias. Eh, Ahorita es el tiempo del público para que les haga preguntas, qué curiosidades tienen. Las tres presentaciones fueron realmente maravillosas. Yo tengo varias preguntas, pero yo no sé si alguien del público quiere preguntar, se anima a hacer alguna pregunta. Sí, allá atrás. Más que nada es mencionar otro mito que señala de que al momento de ocurrir un eclipse de día, los animales se enloquecen, debido a que sus ciclos de día y noche se intercalan. Bueno, realmente no es que enloquezcan, ¿no? Simplemente ellos tienen una serie de hábitos que los rigen en función, digamos, de la luz solar. Entonces, si empieza a oscurecer, pues para ellos es señal que es momento de ir a dormir, ¿no? Pero eso, digamos, esto yo lo pude apreciar en el eclipse de 1991, ¿no? Veíamos cómo las parvadas de pájaros andaban volando, poquito así, despistados, ¿no? Pero bueno, sí, también podemos ponerlo dentro de esta lista, de cosas curiosas. Aquí adelante tenemos dos preguntas. ¿Quieres? Primero al señor profesor de aquí adelante.
Muchas gracias. Una observación tan solo, algo de historia. En el 91 hubo una expedición de la Universidad de Guadalajara con un grupo que venía de Francia, eran como 10, y con la UNAM. Viajamos en el barco El Puma. Nos fuimos a Baja California. Ahí desembarcamos los franceses y los de la Universidad de Guadalajara, y los científicos de la UNAM se quedaron en el barco. Ok, en ese sentido también leí que hubo un eclipse, yo creo que hace varias décadas atrás, creo, no sé si fue en los 70s o en los 50s, que también fueron hacia el Golfo de México y lo vieron en una embarcación. No tengo los datos exactos, pero bueno, es relevante esa parte. Yo estuve ahí, sí, 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 yo fui. Aquí atrás de... Buenas tardes. Sobre la presentación de la doctora Lilia Montoya, mencionó en uno de los exocéanos, de los planetas oceánicos que presentó, que en algunos se demostró que tenía un campo magnético. ¿Existe una correlación entre el océano en sí o era un fenómeno externo? Está así. Los campos magnéticos no son interiores, son inducidos. Entonces están conduciendo el de Júpiter. Y la explicación es que haya un material conductor y no es agua, solamente es agua salina. Muchas Y la gracias. otra, como que decían, tendríamos que descartar, o sea, la otra explicación es que fuera grafito. No es grafito por la formación, entonces sería agua salada. Gracias. Y eso, perdón, también ha contribuido como a inferir la salinidad de estos océanos que tendría que ser mayor a la nuestro mar. Hola, buenas tardes. Mi pregunta también es para usted, doctora Lilia. Quería preguntarle, porque mencionó hace unos momentos que en algunos de estos exoplanetas, bueno, los satélites de Júpiter, se calientan con los periodos, creo que lo comentaba. Quería saber si podía profundizar ahí, porque creo que lo vio muy por encima, pues, y Sí, porque igual me dio mucha está. curiosidad. Sí, es lo de la rotación sincrónica y no sé quién sepa, este de aquí es como música, ¿no? Pero es lo del armónico. Entonces, Io da una vuelta, Europa da dos y así, ¿no? Entonces, Ujú. en algún momento tiene a Ganímedes de un lado y a todos los demás del otro, entonces se aplasta más y Ah, otros lados solo de este lado. Entonces, esta deformación este deformación mecánica tarde o temprano es energía térmica y se funde. Entonces, los modelos para al menos Europa, recuerdo que el calor radiogénico de cuando se agregó sí fue suficiente para diferenciarlo y tal vez fundir el océano, pero para sostener ese océano líquido hasta el presente es las mareas gravitacionales. estas mareas gravitacionales son como las que de la Luna en Sí, la Tierra. Ok. correcto, Entonces, sí. mismo efecto, Es más el que mismo muy fenómeno, pesado. pero Júpiter ahí Ok. es. Y tenía una pregunta para el doctor Miguel. Ah, bueno, es una pregunta curiosa. Quería saber cuánto se puede ver un eclipse, si usted me podría decir. Y, o sea, qué tanto daño hace en los segundos, pues, no sé, o sea, derecho, pues, de solar en este caso. Ok, bueno, los eclipses generalmente ocurren 2 veces al año y la razón es muy simple. Para que se pueda dar un eclipse, los tres cuerpos, tanto el Sol, la Luna y la Tierra, necesitan estar en el mismo plano. Entonces nosotros sabemos que la Tierra orbita alrededor del Sol, tenemos un plano. Sin embargo, el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada. Entonces, digamos, es como si tuvieras dos aros, están así. Entonces tienes dos puntos de intersección donde los tres cuerpos aparecen en el mismo plano. Entonces tenemos, digamos, al menos, bueno, se pueden tener dos eclipses durante el año. Sin embargo, también depende de las órbitas. Nosotros sabemos que las órbitas no son circulares, son elípticas. Entonces, para que se dé un eclipse total, digamos, debe de tener, digamos, el mismo diámetro angular, tanto el Sol como la Luna. Y eso depende de la distancia. Si la Luna está más lejos o está más cerca, entonces no tenemos ese eclipse total. Para el caso de México, no recuerdo exactamente el año, no sé si es en el 2042 o 2052, el próximo eclipse.
pero en otras partes del mundo seguramente debe de haber con una mayor prontitud. Ok, comprendí completamente diferente la pregunta. Ok, no, bueno, mira, un eclipse de sol en la fase, digamos, inicial y final, no lo puedes observar directamente. Necesitas forzosamente un filtro, ¿no? Entonces, en la fase total es justamente donde sí lo puedes observar sin ninguna protección, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, debe de ser instantes de tiempo bastante cortos, ¿no? Pero, digamos, lo recomendable es siempre hacerlo con medidas de seguridad. Allá atrás había una pregunta, allá no, por aquí adelante, aquí el joven de blanco. Hola, ¿qué tal? Más que nada mi pregunta es para el doctor Fabián, relacionado a lo del cometa Shoemaker. Yo tenía la duda si el impacto, bueno, es eso justamente, mencionó que iba muy rápido. El cometa logró, o sea, si no se sepa, pero logró impactar directamente con el núcleo de Júpiter o la atmósfera fue el que lo que lo destruyó. No, la atmósfera lo destruyó. O sea, pasa lo mismo que cuando un meteorito entra en la atmósfera de la Tierra, entra a una gran velocidad y la fricción con la atmósfera superior de Júpiter, en este caso, destruyó el fragmento, ¿no? Tendría que ser una cosa realmente gigantesca para poder, para que pudiera realmente entrar hasta la parte más profunda de Júpiter. Hay cálculos, de hecho, una de las cosas que sirvió el impacto de Schumacher-Levy 9 es como desarrollar toda esa ciencia a base de simulaciones de la densidad que tiene o que se pudo calcular de la atmósfera de Júpiter y cuánto pudo penetrar diferentes fragmentos. Más pequeños podían entrar menos, más grandes pues podían entrar más. Pero sí, digamos que fue también una revolución porque abrió un campo de investigación, al menos en ese tipo de estudios planetarios. Ok, muchas gracias. Hola, yo tengo dos preguntas, una sobre los exoocéanos y la otra sobre Júpiter y los asteroides. Primero la de Júpiter. ¿Qué pasa con la materia de los asteroides, aunque sean muy masivos, como se vio en el impacto? Pues las interacciones eran muy masivas. ¿Qué pasa con esa materia? ¿Se vuelve un gas muy pesado? ¿Se vuelve un tipo de metal gaseoso? ¿Qué pasa con esa materia realmente? Porque me imagino que sigue siendo gas Júpiter como tal, o sea, es súper masivo, el núcleo no se altera, pero ¿qué pasa con esa materia como tal? Bueno, por la misma temperatura tan alta, que es más de 30.000 grados, recordemos que el Sol, la temperatura superficial del Sol es de 5.000 y la temperatura que alcanzó el fragmento a la hora de entrar a Júpiter era de 30.000 o más. Entonces, a esas temperaturas prácticamente ni siquiera el hierro, ¿no? Lo puedes tener en forma sólida. Entonces, pues prácticamente se evaporó. Se formaron vapores de todo el contenido del cometa, que no nada más es metales, sino también puedes tener grafito, puedes tener hierro, agua, pues, obviamente el agua, el amoníaco, eso se evaporó inmediatamente y poco a poco fue pasando a formar parte de la atmósfera de Júpiter. Cuando se enfrió, esas partículas muy pequeñas, tal vez microscópicas de metal, pues están ahí volando en la atmósfera de Júpiter y se fueron, digamos que con el tiempo integrando a toda su atmósfera. Algunas de ellas, tal vez por su peso o densidad, han ido cayendo y a lo mejor en cientos o miles de años, pues ya puedan llegar a la parte más interna de Júpiter simplemente por su densidad. Gracias. Y la otra pregunta sería sobre los exocéanos. En un momento se comentó por si hay la probabilidad de que tuviera un tipo de vida, o se pueda generar o estar ahí. ¿Realmente como qué tipo de vida se plantea o se sugiere? Porque aquí está base a el carbono, no sé, algún otro elemento que se sugiera base a esas condiciones que tienen esos planetas, porque tienen otros gases que simplemente nosotros no pudiéramos estar ahí. Otro, no se ha considerado como que otro
tipo de ser pudiera sí estar ahí, aunque sea microscópico? Por lo de los exocéanos, y luego también ya se está hablando de los exoplanetas con sus exolunas, en el sistema solar hay dos grandes grupos, diría. Uno es los más conocidos, Europa Encélado, que es en el exterior, corteza de agua, una parte líquida y otra sólida. Y, por ejemplo, Titán, que todo el exterior, Titán, más que imaginarlo como océano, es que sí tiene una atmósfera muy densa y tiene todo lo orgánico funciona así con ciclo como, parece como hidrológico, como aquí, pero es metano. Y es al interior, como si fueran acuíferos, ahí sí tiene agua, pero muy, muy en el interior y es temperatura muy baja. Entonces, es en el exterior donde están todos estos orgánicos y ahí hay que pensar en algo exótico, una química donde si tienes todo lo orgánico, ¿quién sería el fluido? Lo que se ha sugerido es que sea amoníaco, pero no hay, eso es como es de la astrobiología que es como más hipotética, ¿no? Y la astrobiología que tiene como más fundamento en algo de la química orgánica que conocemos, que experimentalmente y en teoría funciona a lo que conocemos en la vida, es en Europa Encélado, donde, por ejemplo, mostraba en Encélado ya encontraron orgánicos, o sea, ácidos orgánicos, metano, y además en desequilibrio hay varias evidencias que sustentan la idea de que hay hidrotermalismo. Y el tipo de hidrotermalismo como comentaban en una sesión anterior, ocurren unas reacciones que se llaman serpentinización, y esas reacciones dan sustento a microbios. No sé si hay biología aquí, pero hay procariontes, eucariontes, pues los procariontes. O sea, esa hay como sustento, em, puesto que hay CO2, serpentinización. Para que tú supongas que bueno, pueda suponer que haya vida compleja, ahí el cuello de botella siempre va a ser el oxígeno. Y justo comentábamos en la comida que busquen por ahí googleando Dark Oxygen. En este año encontraron evidencia que en el fondo marino se puede formar el oxígeno independientemente de la fotosíntesis. Entonces está muy, 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 muy curioso porque o sea, hay vida que podría utilizar este oxígeno. Además, también se puede formar de forma no biológica, viviendo a expensas de esto. Entonces, como ahora sí hay idea construir hipótesis que haya vida compleja sin fotosíntesis, y entonces ya no necesariamente tipo procarionte unicelular, sino complejo, ¿no? O sea, vida compleja es porque hay eucariontes. Somos eucariontes porque tenemos mitocondria y mitocondria es la que usa el oxígeno. Gracias. Allá atrás hay una, primero llegó y luego aquí adelante tú. Sí. Bueno, muchas gracias. Estábamos aquí escuchándolos también afuera y está muy interesante. Mi pregunta va relacionada sobre esto mismo de la detección de vida en este tipo de cuerpos. Más que nada, como sabemos, hubo una misión a Marte donde se sacaron muestras y una dio positivo, otra negativo, pero en ese tiempo no teníamos muchas formas de detectar vida porque ahora detectamos vida en reactores nucleares, etcétera, etcétera. La misión que se tiene en 2030 es recolectar esas muestras y traerlas otra vez a la Tierra. Mi pregunta es, en el caso de esas lunas, ¿cuál es la forma de comprobar que es vida? Sigue siendo remoto. Estas dos, Clipper y JUICE, son orbitando, no van a posarse. Seguiría siendo una siguiente generación. Ahora es parecido, no sé si han visto, no sé cómo ahora el Pathfinder, es como diagnosticar, como si vas a buscar, pues primero conocer como la parte geológica, geoquímica. Y esto es algo en este sentido.
si eventualmente vas a posarte, donde identificar lugares idóneos para luego ir. Entonces, solo son orbitadores y es tener como mayor certidumbre, por ejemplo, la química, sí, es océano salino, pero un rasgo, no sé, el rasgo, si hay oxígeno y cuánto, y un dato muy valioso desde el punto de vista de habitabilidad es algo que le llamamos redox, pH, y cuáles sales, la química, eso hay que cerrar las opciones. Aquí adelante, aquí hay una. No, no. A ver si- ¿Ahora sí? Ok. Otra pregunta acerca de Júpiter, debido a que cuando vimos los impactos que este cometa había generado en la atmósfera de Júpiter, me recordaron mucho a estos patrones como de tormentas en Júpiter, y además de que había mencionado que había durado durante muchos meses. Entonces me surgió la pregunta de si estos cometas podrían suponer algún peligro para estas tormentas de ser, por ejemplo, lo suficientemente grandes. Y además, si nos pudiera hablar un poquito por encima, no es mucho el tema, pero en Júpiter hay una tormenta en forma hexagonal en el polo norte. Entonces, suponiendo que un cometa de unas grandes magnitudes impactara, ¿podría cambiar la forma de estas peculiares tormentas? Bueno, la respuesta es sí, o sea, se las podrá cambiar en el momento, ¿no? Pero Júpiter tiene, digamos que, su misma dinámica atmosférica y con el tiempo todas esas perturbaciones se irían también disipando. Entonces, sí, si tienes un impacto bastante grande, en el momento, pues obviamente va a disipar toda esa forma. Y lo que mencionabas de esa tormenta como hexagonal es precisamente porque como están generándose tormentas en la parte cercana a los polos, en la parte más arriba le va dando como esa forma que también se ve en Saturno, de hecho. Em, pero no, o sea, con el tiempo, la dinámica y los vientos son tan fuertes y tan permanentes en Júpiter, que es por eso que la famosa mancha de Júpiter lleva más de 400 años desde que Galileo la vio por primera vez y no se ha disipado. Le han salido como otras tormentitas al lado, se han desaparecido, se han hecho más grandes, pero son tan fuertes y tan poderosas que la misma dinámica de atmosférica, cualquier tipo de impacto lo va disipando y con el tiempo, pues van a desaparecer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Y luego pido yo también. No me han dejado. Yo tengo una pregunta. ¿Podríamos encontrar vida sin que la corteza sea rica en fósforo? Restringe mucho. Se habló del arsénico como sustituto del fósforo y fue otra de... Es por esto que sí hace falta como... Yo soy, bueno, es que soy bióloga, entonces si tú encuentras una nueva especie, tienes que demostrarlo y ya hay un protocolo, hay procedimiento, qué cosa tienes que decir esto y lo encontré y las... No es nada más encontré, y ya lo digo, es algo así, por la polémica del meteorito y demás. Entonces, se está creando protocolos como, el biomarcador así, la cantidad, demostrarlo. Sí hacen falta los protocolos. Y ¿me puedes volver? La pregunta era en el sentido a ver, verdad, no quiero contestar algo que no. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón, es que me emocioné. Disculpa. Que si podríamos encontrar vida sin que la corteza sea rica Fósforo. en Ajá. fósforo. Es que salió un trabajo hace como 10 años, más o menos, menos tal vez, es que hay vida basada en arsénico y que el fósforo, sin el fósforo y el arsénico. Y ya luego salió que no, o sea, era que
no habían purificado bien las proteínas y no sé, y no, hasta ahora no, pero incluso, o sea, los modelos, lo que es como la agregas, el material del cual se agregó, hay una cosa que le llaman línea de la nieve. Entonces, la Tierra, la cantidad de fósforo que tenemos hacia, de donde es del cinturón de asteroides para allá, le llaman la línea de la nieve, y de ahí para allá es donde hay que buscar satélites de hielo en este sistema, tiene más fósforo que aquí. Y en Encelado, por ejemplo, ya encontraron, salió hace como 2 años el trabajo, y eso es como, sí, o sea, hay que encontrarlo. Ahora, hay un problema. El fósforo, ahí es lo del redox. Igual como pensemos en el carbono, CO2 es el extremo más reducido y metano, CO2 es el extremo más oxidado y el más reducido es metano. Entonces, igual cada uno de los elementos, de los bioelementos, los necesitamos en varios de los estados. No, toda la vida no necesita, igual como tenemos una temperatura idónea, un intervalo, también redox necesita la vida un intervalo. Entonces, en el fósforo eso sí hay que resolverlo en que esté disponible, porque una cosa es que esté ahí el elemento, pero otra cosa es como biodisponible. Eso falta investigación. No es que se haya descartado o ya está resuelto, falta investigación al respecto. Sé que hay algunas personas en ciencias, en geofísica, ahí están trabajando en esta parte, lo de el problema del redox del fósforo. Y pues es de interés, ¿no? O sea, sí, o sea, no todo es carbono, no todo es nitrógeno. Venus también fue el problema del fósforo. Cuando se encontró fosfano, abrió preguntas que no se sabe si la vida podría basarse, su metabolismo en reacciones del fósforo, no está muy entendido. Muchas gracias. Ok, dado que nadie me pregunta, voy a responder aunque no me pregunte. Pero no No, me... estas cuestiones de la vida son muy delicadas, ¿no? Generalmente nos emociona pensar en vida en otras partes del universo, pero para ser un poco objetivos, para hablar vida, primero tenemos que definir qué entendemos como vida, porque de lo contrario podemos pensar cualquier cosa. Yo puedo lanzar la pregunta aquí al auditorio. ¿Cuántos de los de aquí creen que haya vida en otras partes del universo? A ver, levanten la mano. Ok, no la bajen. ¿Cuántos de los que tienen la mano levantada piensan que haya vida inteligente en esas otras partes del universo? Y bueno, ya disminuyó el número de manos. Seguramente si seguimos refinando la pregunta, el número de manos va a ir disminuyendo también. Entonces habría que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Digamos, generalmente cuando preguntamos si hay vida en otras partes del universo, queremos encontrar a nuestra media naranja. Difícilmente va a ser posible eso. Sí, perfecto. Es que ya respondieron algunas de las preguntas, pero yo tenía una pregunta, ¿qué, o sea, si ahorita hubiera un impacto como el del Schumacher, ¿qué nuevo hubiéramos aprendido con la tecnología que ahora tenemos? Esa es una pregunta para ti. Y otra pregunta para Lilia es, ¿cuál es la metodología con la que encuentran los elementos? ¿Es espectroscopía? ¿O sí? Ok, bueno. Bueno, depende de dónde sea el impacto. Depende de dónde sea el impacto. Bueno, vamos a suponer que es ahí, luego lo queremos impactar, por ejemplo, en alguna de esos satélites, ¿no? Imagínate que en Europa tenemos el impacto, ¿qué aprenderíamos de ese impacto? Yo creo que muchísimo, ¿no? Bueno, ahí sí depende haría un daño muchísimo mayor, ¿no? Pero sería una cosa genial para los astrobiólogos, porque imagínate, calentarían toda la atmósfera rompería la corteza de hielo, subirían unas plumas gigantescas de agua y a través de métodos espectroscópicos podrían hacer muchísimos, ¿no? El problema es si impactan, por ejemplo, a Marte, a Venus o a la Tierra.
Una de las cosas que surgió, por ejemplo, en la época que fue el impacto del Shoemaker-Levy 9, fue que si Júpiter fue nuestro salvador, ¿no? Que si ese cometa venía hacia la Tierra. Y en principio se dijo que sí, ¿no? Imagínense, ya vieron el tamaño del impacto, que era del tamaño de la Tierra, lo hubiese destruido. Pero digamos que otra rama de la investigación dijo, ok, a lo mejor Júpiter fue como un escudo que nos previno en la parte de los planetas internos a que lleguen ese tipo de asteroides. Pero puede también ocurrir lo contrario, que Júpiter encuentre no, un cometa no tan cercano para capturarlo, sino que lo mande a la parte interna y ahí sí, que nos cuide Venus, la Tierra, Marte y Mercurio, ¿no? Los gringos. Entonces, bueno, o sea, obviamente se han hecho muchas películas. Sí hay, de hecho, toda una iniciativa que está no patrocinada, pero sí dirigida por las Naciones Unidas sobre seguridad espacial y sobre todo de asteroides. Hay expertos aquí en la sala que saben más de ello, pero lo que se dedican es cuáles serían los escenarios y qué se podría hacer en caso de que se detecte uno de estos meteoritos que pues, asteroides que vienen hacia colisión con la Tierra, ¿no? Todo va a depender de qué tan grande es y qué tan pronto lo podemos detectar. Mientras más pronto, mejor, porque se puede hacer algo. Mientras más cerca, pues estamos en problemas. Bueno, sé que ya hubo una detección y que lo tronaron. No sé si alguien nos puede platicar de eso. No, 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 yo quiero complementar un poco lo que dice Fabián, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, aquí están hablando de probabilidades de que haya un impacto, ¿no? No me gustaría que se fueran con la idea de que hay que preocuparnos por eso, ¿no? Realmente, digamos, solemos escuchar las noticias donde dicen es que va a impactar, bla, 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 bla. Y de esos hemos escuchado cantidad enorme. Las probabilidades de que suceda son extremadamente bajas. Eso no quiere decir que no suceda. Sucedió hace 65 millones de años. Pero realmente, digamos, las probabilidades son muy bajas. Si pudiéramos poner aquí a escala lo que sería el sistema solar, prácticamente sería completamente vacío. Entonces, esas probabilidades disminuyen considerablemente. Entonces, habría que tener también cuidado con esa idea de las colisiones. No son como bolas de billar. Bueno, pues ya nos están callando por aquí. Nada más Pero rápidamente. Nada más rápidamente. Si tienen más preguntas, porque efectivamente el tema es muy, muy interesante, pueden hacerlo una vez que terminemos nuestras mesas redondas. Con mucho gusto. Yo sé que ellos pueden contestar todas sus dudas. Agradecemos mucho su participación, todas sus respuestas y demás. Y a continuación vamos a hacer entrega de constancias.